Bueno, acá estamos de vuelta en Charca Trova para seguir con la inmersión en el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, nosotros habíamos terminado la primera parte, que era el Pacto de la Sociedad de Naciones. ¿Sí? Modulando, por favor, así se entiende. Dijimos, primera parte ya está, y vamos a saltar a la tercera, ¿sí? ¿Por qué? Pues la segunda se define como muy técnicamente, tipo del puntito, hacemos la linita, vamos al otro puntito y vamos al río y ya fue. Las fronteras de Alemania, ¿sí? Las nuevas fronteras de Alemania. Alemania va a perder territorio, como vamos a ver ahora, va a ceder un montón de territorios a diferentes estados, pero en la parte 3, que es la que vamos a mirar, que son las cláusulas políticas para Europa, se llama así, todo lo que dice en la parte 2 está reflejado también, ¿sí? Así que, y de una manera mucho menos técnica, así que es lo que vamos a mirar, ¿bien? Y primero que encontramos es, ¿no? Definición de las fronteras occidentales de Alemania. Y vemos que acá va a ser territorio a Bélgica, ¿sí? ¿Qué territorio? Un territorio que se llama Moresnet, ¿no? Conocidísimo, todo lo tenemos. Sobre todo sabíamos que había una parte que era administrada en conjunto por dos países. ¿Cómo? Sí. Este territorio estaba en disputa entre Bélgica y Alemania. Y entonces había una parte que la administraba Bélgica, había una parte que la administraba Alemania y había una parte que la administraban entre los dos, ¿sí? Medio raro, pero pasaba. Esto había sido así desde la época de Napoleón, que tampoco eran Bélgica y Alemania, sino que lo que estaba era Países Bajos, que incluía Bélgica, y Prusia, ¿no? Uno de estos millones de estados alemanes, y el que va a capitanear lo que va a ser la unificación de Alemania, ya vamos a nombrarlo de vuelta, pero bueno, cada uno de estos estados hereda este territorio del anterior, ¿no? Entonces ahora toda esa región va a pasar a Bélgica, ¿sí? En compensación. O sea, no solo la parte que administran en conjunto, sino, como dice ahí, la parte que también había quedado bajo soberanía, primero de Prusia y después de Alemania. ¿Ok? ¿Quién también va a ligar algo? Bueno, Luxemburgo va a quedar afuera de cualquier esquema alemán, ¿sí? Antes siempre este gran ducado de Luxemburgo, que sigue existiendo hoy en día, siempre quedaba dentro de estas confederaciones alemanas que se armaban y bueno, eso se terminó, ¿sí? Ya ahí nombra, por ejemplo, a Zollverein, que era una unión aduanera, listo. Luxemburgo queda fuera de cualquier esquema alemán, no lo hinchan más desde Alemania a Luxemburgo afuera. ¿Bien? Y el que más va a ligar va a ser Francia, ¿sí? Primero, ciertas compensaciones materiales, ¿sí? Que tienen que ver con la industria del carbón, y después va a ligar territorio, ¿sí? Primero va a intentar ligar este territorio de la cuenca del Sarre, ¿sí? Que no se le va a dar a Francia, sino que se le va a dar a la Sociedad de Naciones, ¿no? Esta organización que se creaba por la primera parte del tratado, bueno, va a administrar ese territorio durante unos 15 años, ¿sí? Y después se iba a hacer un plebiscito, una votación para ver si iba a Francia, si seguía bajo la Sociedad de Naciones o si iba para Alemania, ¿no? Al final lo que va a pasar es que va a terminar volviendo a Alemania, entonces no van a perder ese territorio los alemanes, sí el que van a perder es el Alsacia-Lorena, ¿sí? Que este territorio de Alsacia-Lorena había formado parte de Francia hace no muchos años. ¿Por qué había dejado de formar parte de Francia? Bueno, por esta guerra que nombramos en la primera parte, que había dado como origen a este imperio alemán unificado, ¿sí? Esa guerra franco-prusiana, como se la conoce, que estuvo entre 1870 y 1871, ahí peleándose en la frontera entre Alemania y Francia. Bueno, en la que después iba a ser la frontera entre Alemania y Francia, porque en ese momento lo que había era diferentes estados, ¿no? Capitaneados por este reino de Prusia. Entonces los estados alemanes van a ganar y van a formar este imperio alemán unificado y se van a quedar con Alsacia-Lorena, ¿sí? Entonces ese territorio va a volver a la soberanía francesa y se van a anular esos tratados firmados en 1871 que los cedían a Alemania. Entonces ahí en esos mapas podemos ver bien el cambio, ¿sí? Podemos ver que hay más azul a la derecha, que es el después, que a la izquierda, que es el antes. Y después vemos, bueno, la ubicación de Bélgica y Luxemburgo, que tampoco hay grandes cambios territoriales como para que lo veamos en esa escala del mapa, pero sí vemos cómo
lo azul, o sea, hay una cuña de territorio francés que se mete más todavía en el territorio alemán, que va a ser justamente Alsacia-Lorena. Y esto es la parte del oeste. Ahora vamos a ver qué pasa en Europa Oriental, pero para eso tenemos que tener en claro un par de cuestiones, ¿sí? En esta Primera Guerra Mundial, esta Europa Oriental, como después lo vamos a ver en el mapa, está dividida más que nada entre tres grandes estados, ¿sí? Tres imperios: Alemania, Austria, Hungría y Rusia. Entonces lo que va a pasar es que a medida que se va librando esta guerra, bueno, las diferentes nacionalidades que van surgiendo, y digo que van surgiendo no porque aparezcan de un repollo, sino porque hay un proceso de construcción de la identidad. Hay gente que antes no se sentía identificado con una nacionalidad o no lo veía en términos de nacionalidad, lo que su identidad, ¿no? Y que va a empezar a construir esta idea de que forman parte de una nacionalidad y por ende esa nación tiene que quedar reflejada de alguna manera en el Estado. Entonces, primero no van a buscar estados independientes, primero van a presionar por autonomía, van a decir, che, yo te banco el esfuerzo de guerra, vos dame autonomía, dame autogobierno o dame representación en un parlamento, ¿sí? Eso va a pasar con los checos, va a pasar con los ucranianos, va a pasar con los eslovacos y con todas las naciones que están dando vuelta ahí entre esos tres imperios y no tenían un estado propio. A medida que vaya terminando la guerra y estos imperios se empieza a ver que o se disuelven directamente como el imperio ruso o que mucha vida no les quedaba, estas nacionalidades se van a empezar a organizar para conquistar su propio estado independiente. Y ahí va a haber dos frentes en el que tienen que pelear. Primero el frente de hecho, ¿sí? Lo que pasa en el terreno, de lograr controlar efectivamente un territorio, ¿sí? Y defenderse del resto, porque va a haber un todos contra todos entre estas nacionalidades, porque ¿qué es lo que pasaba? No es que los checos vivían acá y afuera de este territorio no vivían checos, y los polacos acá, y los húngaros allá, y los ucranianos allá. Estaban todos mezclados. Sí, había territorios donde obviamente había mayorías y minorías, pero había territorios que estaban muy mezclados, ¿sí? Y entonces lo que pasaba es que donde no venían los checos y decían, acá en nuestro estado, de repente había polacos que decían, che, pero nosotros no queremos estar en un estado nación checo, queremos estar en un estado nación polaco que se va a formar. ¿Por qué? Porque el nacionalismo, para fines del siglo XIX, había empezado a tomar ciertas características, ¿no? Esto yo no quiero hacerle prensa, ¿no? Gratis, pero Eric Hobsbawm, parezco de manual, ¿no? Nombrando a Hobsbawm. Pero Hobsbawm lo analiza. Los cambios en el nacionalismo, fines del siglo XIX, o sea, el siglo pasado, antes de la guerra, que lo que pasa es que se pasa de un nacionalismo que estaba más arraigado en, che, nosotros formamos parte de esta nación porque vivimos en este territorio, más allá de la cultura que tenemos, de la religión que profesamos, ¿sí? O del idioma que hablamos, y va a pasar a un etnonacionalismo, ¿sí? ¿En qué sentido un etnonacionalismo? Y un nacionalismo más anclado justamente en las características étnicas, o sea, culturales. Che, ¿somos polacos? Porque hablamos polaco, porque somos católicos, porque nuestros antepasados eran polacos, tenían este tipo de apellidos, ¿sí? Y eso va a ser un problema en estos lugares, en estos lugares y en todo el mundo, porque en todo el mundo es así, en gran parte del mundo es así, donde hay gente de diferentes culturas mezcladas. Eso es un quilombo, va a ser un todos contra todos, entonces primero tenés que tener control efectivo de cierto territorio. Y esto es más triste, pero lo pensaba en estos términos, tenés que sacarte de encima, y esto claramente es anti-derecho internacional, anti-ético, anti-todo, y después va a dar pie a lo que van a ser grandes genocidios, ¿no? Tenés que sacarte de encima a esas minorías nacionales que para ese Estado-nación que se quiere formar son una amenaza. ¿Por qué? Porque de repente pueden hacer que tu territorio lo reclame otro Estado. Entonces va a empezar un proceso bastante atroz, ¿sí? De expulsión de gente, de intercambio de gente, dame los míos, yo te doy los tuyos, ¿sí? Entre estos estados incipientes. Entonces van a que buscar controlar un territorio lo más étnicamente homogéneo posible, ¿sí? Acá va a aparecer el término de limpieza étnica, ¿sí?
aparece acá en Europa del Este, con esta idea de sacar estas minorías que representan una amenaza, que hacen que quizás mi territorio sea reclamado por otro. Ese es el frente de derecho. Hay un frente de derecho también, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese frente de derecho? Bueno, van a intentar rosquear con las grandes potencias que les reconozcan esos estados que quieren formar. Hay algunos que van a conseguir más banca de las potencias y hay otros que no. ¿Quiénes van a conseguir más banca de las potencias? Bueno, en un principio los que aparecen acá en el tratado, Polonia y Checoslovaquia, ¿sí? Los checos y los eslovacos van a hacer una especie de alianza para que, ¿no? Sumar más gente, sumar más números y que las potencias le den más cabida, ¿no? En este reparto de los territorios. Hay otras nacionalidades que les va a costar más, por ejemplo los ucranianos, ¿sí? Entonces, frente derecho, controlar el territorio, frente derecho, que las potencias te den cabida, ¿sí? Y un poco, acá se va a ver que Checoslovaquia, a los checos y eslovacos y a los polacos, ¿sí? Van a conseguir esa banca que necesitan de las potencias porque va a estar representado alguno de sus reclamos en este tratado. Pero primero, lo que va a estipular esta parte del tratado es que Austria va a ser un país separado de Hungría, con mucho menos territorio de lo que era el Imperio Austrohúngaro, como vamos a ver ahora, pero separado fundamentalmente de Alemania. Austria no se puede juntar con Alemania. Por más que hablen el mismo idioma, que tengan las mismas costumbres, no pueden ser un mismo país. Spoiler, Hitler va a anexar Austria, pero eso pasa después, ¿sí? Pero primera cuestión, Austria separada de Alemania. Segunda cuestión, este Estado checoslovaco que se forma más que nada, sobre todo en el territorio que era de este imperio austrohúngaro, ¿sí? Este Estado checoslovaco tiene que ser reconocido por Alemania, ¿bien? Y tiene que reconocer como parte de ese Estado checoslovaco un territorio que dice el territorio autónomo de los rutenos al sur de los Cárpatos, ¿sí? Los Cárpatos son una cordillera en Europa Oriental y al sur de la cual vivía este grupo de gente, los rutenos, que ¿quiénes son? ¿Qué son? Bueno, algunos dicen que son ucranianos. Dicen, son ucranianos, pero le decían con otro nombre. Otros van a decir, no, no, son rusos con otro nombre. Otros van a decir, no, son una nacionalidad diferente, ¿sí? No son ni ucranianos ni rusos. Y en el medio, variantes, ¿no? Hay gente que te va a decir, es una identidad distinta dentro de la gran identidad ucraniana, ¿no? Todas las variantes que se le ocurran, ¿bien? Tipo que estudió esto es Robert Magosi, ¿sí? Con SC, Magosi, si lo quieren buscar, que él se identifica como ruteno, ¿sí? Y estudió mucho la historia de Europa del Este, la historia de Ucrania y los pueblos que vivieron en Ucrania y de los rutenos, ¿sí? Estos rutenos de esta región, ¿sí? Que hasta van a coquetear con hacer un estado aparte, pero bueno, van a terminar integrados en Checoslovaquia, ¿sí? Hoy ese territorio está dentro de Ucrania, ¿bien? Pero eso pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Y también se va a barajar la posibilidad de que Alemania pueda ceder territorio a Checoslovaquia. Va a pasar algo parecido al Sarre, ¿sí? O sea, va a haber un lugar, una parte de esta región que se llama Silesia, que va a ser pautado un plebiscito para que la gente decida en qué estado quieren participar. Ese plebiscito va a ir en favor de Alemania después, ¿sí? Y esa parte se va a quedar en Alemania. Pero, ¿sí? Había otra parte de Silesia que se la está disputando con Polonia. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Ahora bien, hay un tema a resolver en este nuevo mapa de estados-nación y estados etnonacionales, sobre todo que es el tema de los apátridas. O sea, si yo soy alemán y de repente quedé dentro de Checoslovaquia, ¿qué soy? ¿Qué ciudadanía tengo? ¿Tengo derechos en algún estado? Bueno, las potencias van a meter cláusulas como la que estamos viendo en este tratado para que vos quedas dentro de un nuevo estado y seas nacional de ese estado. O sea, vos sos alemán, quedaste dentro de Checoslovaquia, sos checoslovaco. Si vos querés ser alemán, bueno, también van a poner cláusulas para que vos puedas volver, ¿sí? A tener tu nacionalidad alemana, pero en cierta ventana de tiempo, en ciertas condiciones, ¿sí? Pero eso va a generar un problema, porque vos vas a tener gente que ya ni siquiera es que se identifica con una cultura, sino que de repente tiene nacionalidad o se le niega la nacionalidad y está metida en otro estado distinto, ¿no? Eso va a ser un gran problema y eso va a dar pie a muchos, ¿no? De los conflictos que van a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con
la Alemania nazi reclamando territorios donde quedaron no minorías alemanas. ¿Ok? Y dijimos, también Alemania va a ceder, ¿no?, parte de su territorio a este nuevo Estado independiente polaco, ¿sí? No había un Estado polaco independiente, había lo que llamaba el Reino de Polonia, que era parte de Rusia y que más o menos, por más que tenía su constitución y zaraza, los rusos lo manejaban como una provincia más. Desde Napoleón, ¿sí? Napoleón va a crear un ducado de Varsovia que va a durar poco. Antes de eso sí había un estado, fin del siglo XVIII, que va a ser repartido entre estos tres imperios que dijimos, Imperio Austríaco, Alemania y Rusia. O sea, no era Alemania, era Prusia en ese momento, pero que va a quedar después dentro de Alemania ese territorio. Entonces va a haber un nuevo estado polaco, Alemania va a ceder buena parte de su territorio a él, y también se va a debatir si esta región de Silesia, ¿a quién va? ¿A Alemania? ¿A Polonia? Bien, lo que va a pasar es que se va a ver una votación, no se va a respetar mucho el resultado de la votación y lo que va a terminar pasando es que se va a repartir, ¿sí? Una parte va a ir a Alemania, una parte va a ir a Polonia y también Checoslovaquia va a ligar algo. Y lo mismo, estas cláusulas sobre quién es ciudadano de qué estado, ¿sí? ¿Quién es nacional de qué estado? Bien. Ahora bien, Alemania no va a perder todo su territorio en Europa del Este, sino que le va a quedar un enclave, ¿sí? Lo que es el enclave ruso de Kaliningrado, en el mar Báltico, va a ser la Prusia Oriental y va a tener más territorio que lo que es Kaliningrado, ¿sí? Entonces, ese pedacito de Alemania, no, que no está pegado al resto de Alemania, sino que está Polonia y algo más que vamos a ver en el medio, ¿sí? Va a ser la Prusia Oriental y se le reconocen, ¿no?, ciertas fronteras y bueno, ¿no? Hay una parte que también van a decir si queda para Polonia, si queda, ¿no?, para Alemania, no importa, lo mismo, estas cláusulas de algunos van para acá, otros van para allá, y esta Prusia va a perder, ¿no? Se va a ceder primero a las potencias, después va a terminar dentro de lo que va a ser la República de Lituania, una región que en Alemania se conoce como Memel y en lituano va a llamarse Klaipėda, ¿sí? Otra cosa que cede a Alemania, que todavía no se la dan a Lituania porque Lituania no firma este tratado, porque todavía están viendo qué miércoles pasa en ese todos contra todos en lo que era el Imperio Ruso, ¿sí? Después va a terminar surgiendo un estado lituano, un estado letón, un estado estonio, pero todavía no está tan claro cómo les iba a ir a esos muchachos, ¿sí? Entonces, por ahora, la soberanía se le quedan estos cinco grandes, las potencias principales. Y dijimos, este territorio de la Prusia Oriental estaba separado del resto de Alemania por una salida al mar no bien angosta, que se llamaba el corredor polaco, ¿no?, porque queda para Polonia, y era como bien angostito, y la ciudad libre de Danzig. ¿Qué es la ciudad libre de Danzig? Hoy llamada Dansk porque está dentro de Polonia y porque todas las ciudades y todos los territorios que están en Europa del Este tienen 45 nombres, porque tienen un nombre en polaco, un nombre en alemán, un nombre en ruso, un nombre en bielorruso, un nombre en en yiddish, un nombre en cada nacionalidad y cultura de idioma que pasó por ahí, ¿no? Por eso se lo van a disputar tanto. Esta ciudad va a ser declarada ciudad libre y va a quedar administrada por esta sociedad de naciones, ¿sí? Va a ser una ciudad aparte, con su propia nacionalidad, ¿sí? De repente, todos los que están ahí pierden su nacionalidad alemana y son nacionales de Danzig, ¿ok? Después pueden optar volver a ser alemanes o no. Que esto va a ser un tema, ¿sí? ¿Cómo arranca esta Segunda Guerra Mundial entre las grandes potencias? Bueno, arranca con Hitler diciendo, che, Danzig es alemana, yo la voy a invadir, y atacando Polonia, ¿no?, de paso, ¿no? Repartiéndose Polonia con la Unión Soviética de paso, atacando Danzig, y ahí van a entrar Francia y Gran Bretaña en apoyo a Polonia en contra de la Alemania nazi. ¿Bien? O sea, este problemita de Danzig, que inventan esta cosa rara en la Sociedad de Naciones, bueno, después va a tener grandes problemas. ¿Bien? Y nos queda un país que es Dinamarca, ¿sí?, que está en Europa del Norte, pero bueno, lo metemos acá en la volteada, que también había perdido territorios a manos de Prusia en ese proceso de unificación, ¿sí? Ese proceso de unificación alemana, ¿no? Se habían disputado lo que eran los estados de Schleswig
y Holstein. Mira qué pronunciación, ¿no? Tremendo. Pero nada, y unos territorios que estaban bajo la soberanía danesa, ¿sí? Y que van a quedar dentro del Imperio Alemán. Primero de Prusia, después del Imperio Alemán. Y entonces lo que va a terminar pasando, ¿sí? Ahí está nombrado Schleswig, ¿no? Van a ir una parte a Dinamarca porque está esta idea de, bueno, ¿no? El plebiscito, ¿sí? De qué territorio se va, qué territorio se queda. Entonces el mapa nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Vemos que Dinamarca, que es lo naranja, crece. Vemos que aparecen otros colores que no estaban, ¿sí? Ya el color del Imperio Ruso y de Austria-Hungría no están. Ahora hay otros estados en ese territorio, ¿sí? Vemos que está el estado polaco ahí de celeste, con ese angosto corredor hacia la costa. Vemos que está la ciudad de Danzig, ahí marcada como un redondelito, un circulito marrón. Y también vemos que está Austria, ¿sí? Mucho más chiquito del Imperio Austrohúngaro. Y Checoslovaquia, ¿no? La parte, nos queda una partecita que nos quedó afuera, pero también está ahí Checoslovaquia. ¿Bien? Y nos queda también Lituania, que como vemos ahí le come una parte del territorio de lo que estaba pintado en rojo a esa Prusia Oriental que queda separada del resto de Alemania. Bien, así quedan las fronteras de esta parte de Europa Oriental. Porque hay otra parte, la parte más oriental de, por ejemplo, Polonia, que todavía se está definiendo, ¿sí? Que todos esos estados van a tener conflictos entre ellos, ¿sí? Los lituanos van a tener conflicto con los polacos, porque van a disputarse territorios, ¿no? Hoy lo que es la ciudad de Vilna, Wilno o Vilnius, depende qué nacionalidad sos, como le decís, ¿sí? Va a quedar dentro de Polonia y hoy está dentro de Lituania, ¿sí? Después, esa frontera oriental de Polonia la va a disputar con Rusia y con Ucrania, ¿sí? País que va a surgir como un país independiente en este momento, no va a conseguir la banca de las potencias y después va a convertirse, ¿no? En una de las repúblicas socialistas de esta Unión Soviética que se va a formar. Entonces esas fronteras todavía se terminan de definir más para 1920, ¿sí? Posterior a este tratado, por lo que acá, ¿no? Se definían bien las fronteras que tenían que ver con Alemania, pero todavía no estaba claro sí qué iba a pasar con lo que era el antiguo imperio ruso. Que eso lo vamos a ver, ¿no? En este tratado varias veces se va a dejar abierta, ¿no? La posibilidad de retocar esas fronteras o de que surjan nuevos estados en el Imperio Ruso, pero no se va a terminar de definir, ¿sí? Va a quedar abierto en muchos casos. Bueno, esto es esta parte, ¿sí? La parte 3. Después seguiremos con otras partes del tratado, nos quedan un par más, ¿sí? Bueno, pero por este video cortamos por acá y hasta luego, ¿sí? Sean segundos, minutos, horas, días, años. Hasta el próximo video, hasta la próxima parte de esta inmersión en el Tratado de Versalles.